1 Corintios capítulo 12, la soberanía de Dios. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente, y lo dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 12, versículo 4. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todos es el mismo. En otras palabras, aquí está hablando a nivel iglesia. Brincamos del hogar a la iglesia. Y en la iglesia, Dios es el que reparte los dones. Uno tiene lenguas, otro tiene profecía. Profecía, vamos a ver que ya no es solamente hablar del futuro. Otro tiene el don de liderazgo. No todos somos llamados pastores. A otro Dios le dio la voz preciosa, como a Bocelli, como a Pavarotti. A otro el de la alabanza, a otro la guitarra, es músico. Yo tengo un hijo que le encanta la música. Y así tenemos todos diferentes cosas. Y dice la Biblia, versículo 8, porque a este, o sea, Pablo, es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría. ¿Quién se la da? El Espíritu. A Pedro, a otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, a Carlos, por el mismo Espíritu. A otro, a Filomeno, dones, sanidades, etcétera, etcétera. A otro, el hacer milagros. Versículo 11. Pero todas estas cosas, ¿qué cosas? La repartición de los dones, las hace uno y el mismo Espíritu. Escuchen esto, repartiendo a cada uno en particular. Lo traducimos a la mexicana, como a Él le da la gana, como Él quiere. Entonces, ¿de dónde sacamos que, hermano, usted tiene que hablar en lenguas? O se tiene que caer. Espérame tantito, si tienes lenguas, gracias a Dios, es el último de los dones. Y llegó la época de los 80s, gracias a Dios que cuando entró el movimiento carismático para poder hacer un avivamiento de las iglesias históricas que estaban muertas. Me reservo el nombre de estas denominaciones. Yo me acuerdo todavía en los 80s, iglesias donde con el himnario, santo, 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 parecía un funeral. Y no había nada, o sea, la gente muerta, ¿verdad? No había alegría ni nada. Y viene este movimiento del Espíritu Santo y gracias a Dios. Pero desgraciadamente este movimiento entra a la iglesia sin teología. Y lo llevamos hasta el extremo completamente donde nos encontramos ahorita. Hay un hipercarismatismo donde ya se vale de todo y la gente se come lo que oye. Porque no hay un estudio sistemático de la teología de la palabra de Dios. Ahora se trata de mantener a la gente con las emociones hasta arriba. Alabanza, alabanza, gloria, arriba, arriba, milagros, milagros, todo arriba, 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 arriba. Y mientras el cristiano se sepa que el Señor lo toca y otros se ponen a temblar así en la iglesia, creyendo que es el Espíritu Santo, yo les digo a los de seguridad, ve por detrás y dale un zape por detrás en la cabeza a esa persona. Porque el Espíritu Santo no es un espíritu que nos hace ver el ridículo. Él nos guía a la palabra y a la santidad. Pero es la forma en la que se ha perdido la brújula. Y esta es la razón por la cual es muy raro, ¿verdad?, que nos inviten a predicar. Casi siempre, el 80% de mis invitaciones, no vuelvo. Ya no me vuelven a invitar. Por eso salgo muy poco. Porque les quedan muy pocas ganas. No aman la verdad, no quieren pagar el precio, quieren que en un mundo, ¿verdad?, donde se amontonan maestros conforme a sus propias concupiscencias, porque todo el mundo tiene comezón de oír. Y yo he comparado la iglesia del siglo XXI con niños de 3 años. Tú agarras a un niño de 3 años y siéntalo junto al excremento. El niño de 3 años no tiene desarrollado el oído, el olfato, el habla. Entonces agarra la popó y se la lleva y hasta se la come. Pero cuando llega a los 5 o 6 años de edad, ¡puchi!, porque ya creció. Mientras no tienen los sentidos desarrollados, no distinguen el olor ni el mal sabor del excremento. Y así está la iglesia del siglo XXI. Se están comiendo todo lo que les den, aunque sea popó. Comida chatarra. Ya no hay discernimiento entre el bien y entre el mal, entre la verdad y el error. Ya no se sabe quién es quién, ni tampoco qué es lo que es verdad.
Y este es al punto donde ha llegado la iglesia, y no nos sorprendamos, alegrémonos, porque la Biblia lo profetizó. Antes de que Cristo venga, la apostasía será el síntoma más grande que el mundo se encuentra al borde de la segunda venida del Hijo de Dios. La apostasía de la iglesia. Dice 1 Pedro 3, Dios comienza el juicio en su casa. Y antes de que juzgue al mundo, va a comenzar a juzgar a la iglesia. Ahora, vemos entonces la soberanía de Dios. Nadie escoge sus dones. Yo nunca me imaginé jamás que iba a acabar siendo un predicador. Nunca. Yo intenté de todo ser cristiano. Crecí en un hogar católico, me fui al seminario quería ser cura. Me dijeron que si era cura, me dijo el señor estaba en Acapulco, en un puerto de Acapulco, que yo tenía que hacer un voto de castidad y del celibato, porque no podía yo casarme jamás. Y me acuerdo que una mañana pasó una muchacha güerita en una bicicleta, y me levanté, porque nos levantaban eso sí a las 6 de la mañana con agua fría, y me le quedé mirando y me hizo unos ojitos así la güerita, y no dormí en 2 días. Y le hablé a mi papá y le dije: papá, fíjate que me gustan las mujeres. No creo que sirva yo para ser cura. Mi papá estaba feliz de la vida, aunque era muy, muy religioso, ¿verdad? Vente para acá, mijito, y gracias a Dios. Entonces yo me decepcioné mucho de la religión, porque yo buscaba respuestas. Desde muy chico me ha gustado mucho leer muchísimo, y siempre he sido un apasionado de la búsqueda de la verdad. Me hice ateo y comunista, formé parte del Partido Comunista Mexicano, fui perseguido durante 4 años, ¿verdad? Fuimos entrenados en diferentes cosas, estuve en la cárcel 2 veces, nos torturaron, y cuando salí de los 21 años, mi hermano me dijo: Alejandro, Armando, mírate cómo estás, buscando, no es que la dialéctica materialista, y Carlos Marx y el Che Guevara, tenía una foto del Che Guevara atrás de mi casa, etcétera, etcétera. Hasta que mi hermano me dijo: ¿sabes una cosa? Te voy a presentar a Cristo. Y yo le dije: yo estoy harto, ya he estudiado el budismo, el sintoísmo, el judaísmo, el islam, el cristianismo. Me dice: no, el cristianismo, hazlo a un lado. Me dijo mi hermano, porque el cristianismo no es una religión. Cristo no vino a traernos otra religión más, de las miles de religiones que hay. Cristo nos vino a traer un regalo que se llama la vida eterna. Y me dijo mi hermano: yo te invito a que comiences a leer de Jesús. He leído a todos los líderes y nunca había leído la Biblia, aunque éramos extremadamente religiosos cuando éramos niños. La Biblia la teníamos en una mesa con un candado, porque decía mi papá que solo el obispo podía abrir el candado. Y si él no venía a la casa a comer, no podíamos leer la Biblia, prohibido para el populus. Hasta 1961, en el Segundo Concilio Vaticano, se permitió, gracias a Juan 23, el Papa Bonachón, que permitió abrir la Biblia, y gracias a Dios que ahora miles de católicos están conociendo la verdad y dándose cuenta que el cristianismo no es una religión, es una relación personal, viva, orgánica, con alguien que vive, con alguien que es real, que resucitó de los muertos, y que si no fuera por eso, nuestras vidas carecerían de propósito y significado. Estaríamos buscando como decía Jean-Paul Sartre, el ateo francés, busco por todos lados el significado y el propósito del universo y no lo encuentro. Y al morir, Sartre le dice a su hija, el padre del existencialismo francés: he buscado y peleado contra un Dios que no existe, entonces he malgastado mi vida filosóficamente. Ahora me doy cuenta que soy un fracasado intelectual. Gracias a Dios, porque al final fue honesto. ¿De qué le sirvió? Pues ya estaba en la cama, decimos en México, ya pa' qué, ya pa' qué. Muy bien, veamos ahora que no solamente Dios es soberano y Dios hace unos artistas, a otros deportistas. A Lionel Messi, métalo a jugar básquetbol y va a fracasar. A Michael Jordan, mételo a jugar fútbol, soccer y va a fracasar. A Valentino Rossi, el campeón mundial con 9 premios en motociclismo, en la GP, mételo a Fórmula 1 y va a fracasar. A cada quien Dios le ha dado sus dones, y tú lo único que tienes que hacer es ser fiel con lo que Dios te ha dado. En la iglesia hay personas que barren la iglesia. Yo llego a la iglesia ahí en México y tenemos 3 o 4 hermanas que se dedican a la limpieza, y yo me siento con ellas a desayunar
Y les digo, nunca nos vean a nosotros arriba. Yo a veces le hago la limpieza y me meto a los baños, yo a limpiar los baños, para que vean, el pastor en los baños. Sí, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? No soy pastor alemán. No somos nosotros los líderes, estamos para lavarle los pies a ustedes. Para lavarle los pies a ustedes. Y no ustedes a nosotros ponernos en un estandarte o así, o tratarnos como artistas, ¿verdad? Ahora llegan los pastores y ya no saludan a nadie, ni nadie, con guardaespaldas y todo, ¿verdad? Como artistas ya, o sea, nos desconectamos de ustedes, de las ovejas. Y esto es lo que ha hecho la frustración de muchas iglesias, de creer que el pastor es lo máximo y no se imaginan. Yo les digo a muchos de ustedes, ¿quién se quiere ir al cielo? Como hizo Pablo, todo el mundo levanta la mano. ¿Así? Vuelvan a levantar la mano. ¿Cuántos de ustedes pagan el precio de tener un aguijón en la carne? Ah, ¿verdad? No, pero ahora todo el mundo quiere ir al cielo, y libros, fui al cielo y fui al infierno. Y cuando nos damos cuenta que todas las apariciones en la Biblia de ángeles y de Cristo a los apóstoles caían al suelo como muertos. Y ahora, ¿verdad? Nos damos cuenta de que pues Cristo me agarró y me hizo caricias, me acarició anoche el pelo. Y se acercó y me dio un mensaje. Y vi un ángel y vi estas cosas. Y comenzamos a completamente abandonar la Biblia para tratar de buscar experiencias. Entender que Dios es soberano. Confórmate con los dones que tienes. Yo comencé como misionero. Yo me convertí a los 25 años y me fui de misionero. Yo quería servir a Dios y me fui 3 años a la Sierra de Guerrero, entre Oaxaca y Guerrero, en México. Yo estuve comiendo con los leprosos, durmiendo en el suelo. Yo estoy seguro que ahí me probó Dios. Y cuando bajé de la sierra, me di cuenta, ¿verdad? Me subía yo a una camioneta y mandaba a todos en el pueblo, los mandaba todos al infierno. Predicaba así, se me ponle borracho, se venía al infierno, etcétera, etcétera. No tenía el balance de la misericordia de Dios, que con el tiempo Dios nos va equilibrando, ¿verdad? Pero cuando ya bajé la sierra, un pastor me dijo, fíjate que tú tienes el don de comunicar la palabra. Métete a estudiar, y me metí a estudiar teología. Y hice mi inscripción en 3, me acuerdo que lo hice en el Seminario Teológico de Guatemala, que es de los mejores que había cuando estaba el doctor Núñez de presidente. Nunca me aceptaron. Quería entrar al Dallas Theological Seminar de Dallas, que es el mejor seminario teológico del mundo, tampoco me aceptaron. Entonces fui autodidacta a estudiar, y los 2 doctorados que tengo son honoris causa. Me los ha dado 2 universidades por el trayecto que tengo en la carrera, de 35 años de aplicar la palabra de Dios. Pero nada me detuvo para estudiar la palabra de Dios, y ahora le doy gracias que no fui a un seminario, porque no era el llamado. No todos Dios los llama al seminario, ni todos los que salen de un seminario teológico sirven a Dios. Así como no todos los que son doctores hacen dinero, ni todos son llamados a ser doctores, o ser licenciados, o ser abogados. Es triste que ahora los jóvenes busquen una carrera buscando el dinero. ¿Cuál es lo que más dinero da? Pues programador de imágenes y programador de computadoras. Y están buscando siempre qué carrera es la que da más dinero, sin entender que el llamado que Dios nos ha dado es donde vamos a tener la autoridad y la bendición de Dios. Tú escoge un trabajo que no estás capacitado para desarrollarlo y vas a fracasar y vas a vivir frustrado y frustrada. Porque no es el llamado que Dios te hizo. En el libro de Efesios capítulo 5, vemos nosotros que después de Dios, ¿cuál creen que sea la segunda prioridad del cristiano, del líder espiritual? La primera prioridad es buscar a Dios con todo nuestro corazón. La segunda prioridad es mi esposa, Jesús. Después de Dios no son mis hijos. Después de Dios no es mi trabajo. Después de Dios no es la iglesia, pastores que me escuchan, ni las ovejas, ni los cabritos que hay en la iglesia. Después de Dios es mi esposa. Y si a mi esposa no le doy, escúchenme con mucho cuidado, si a mi esposa no le doy el segundo lugar después de Dios y la trato como a una reina, no como una sirvienta ni como una esclava, y no le doy a mi esposa la consideración, la caballerosidad, el lugar y la honra
ante mis hijos y ante la gente que Dios quiere que yo le dé, ni me atreva a pedirle nada a Dios. Efesios 5, están muy calladitos. Versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia. Maridos, amen a vuestras mujeres, así como Juan Tenorio, así como John Travolta. Eso dice, ¿qué ejemplo nos da Dios para que podamos imitar, amar a nuestra esposa de la misma manera que Cristo nos amó? Amen a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia, vean esta palabra, y se entregó a sí mismo por ella. En otras palabras, en la Biblia hay 3 palabras griegas para el amor. Una es eros, que es el amor físico nada más. Es el amor que tiene el caballo por la yegua cuando está en brama. Es el amor que tiene el toro por la vaca. Es el amor que ahorita muchas parejas creen que es amor y es mera atracción física nada más. Porque el hombre, señoras que nos escuchan y muchachas, el hombre es atraído, el varón es atraído por la vista. La primera necesidad de un hombre es la sexualidad. La primera necesidad de una mujer es afecto y cariño. Las mujeres no funcionan sexualmente igual que nosotros. Y cuando comenzamos a entender, y comencé yo a entender qué es lo que mi esposa necesita, y ella comienza a entender lo que nosotros necesitamos, comenzamos a afinarnos y a poder entrar en una relación bendecida por Dios, porque no quiero que ella sea como yo, porque no es como yo. Son completamente diferentes las mujeres. Y yo llevo a mi esposa a las 5 de la tarde y me dice, voy con unas hermanas a platicar. Sí, mi amor, la dejo a las 5. Voy a las 8 de la noche por mi esposa. Siguen platicando. Digo, no puede ser. Les digo, fue el restaurante, aquí estoy, ¿verdad? Ah, sí, bueno. Y se paran y se despiden. Al llegar a la puerta, se vuelven a despedir otra vez. Ya que está en el carro, se vuelve a despedir. ¡Bye! No es posible, ¿verdad? Pero es algo que los hombres no entendemos. Yo cuando llego a platicar con alguien, ¿verdad? Todos los hombres pueden decir amén. En 10 minutos arreglamos todo. Y después de 10, 15 minutos no sabemos de qué a platicar, ¿no? Pero las mujeres hablan y 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 no paran y no paran. Yo voy a un restaurante y veo, hable a 3 o 4 mujeres, ni de chiste me siento ahí en esa mesa. Porque no me puedo concentrar y no dejan de hablar. Así las hizo Dios. Y así lo tenemos que entender. Llega mi esposa y me cambia las cortinas de mi oficina. Llevo 3 días que las cambió y yo por todos lados. Y me comienza mi esposa a hacer caras con sujeta. En lugar de sujeta, sujeta. ¿Por qué te enojas, mi amorcito? No, tú ya no me quieres, no te fijas. ¿De qué cosa? Ni siquiera me das gracias por tus cortinas. ¿Cuáles? Las que están detrás de ti, me dice. Las mujeres son excesivamente detallistas. Nosotros no somos así. Yo llego a un desayuno y las mujeres ponen un florero, arreglos florales en las mesas porque les encanta. Y llegamos nosotros y me pregunta mi esposa, ¿te gustó el arreglo floral? ¿Cuál? Le pregunto. Entonces, no se enojen, somos diferentes. Ustedes son más detallistas, más observadoras y entonces nos comenzamos a comprender. Pero cuando nosotros hablamos del amor eros, que solamente es un nivel físico, en el segundo lugar es el amor phileos, que es el amor fraternal. Es el amor que le tienes a tu país, a nuestra bandera, a tu mamá, a tus hermanas, a tus hermanos. Es el amor filial. Y en tercer lugar, ágape, el amor que Jesucristo bajó a darnos y el Espíritu Santo derramó. Romanos 5:3, el amor de Dios cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador. El amor ágape es el amor incondicional, sacrificial, que no pide nada a cambio. Todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, no es jactancioso, no busca lo suyo, no guarda rencor. Este amor
Esta capacidad emocional es sobrenatural. En nuestros 5 sentidos, nadie podría amar de esta manera, porque por naturaleza somos egoístas. Como ahorita, me divorcio porque no me hizo feliz. Espérame tantito, mijita. Tú no te casaste para que te hiciera feliz. Tú te casaste para hacer feliz a alguien. Y si tú te casas esperando que la otra persona te haga feliz, estás completamente equivocada. Estás completamente equivocado. Entonces, esta inmadurez a la que los matrimonios han llegado es por falta de ignorar los principios de la Biblia, porque es Dios el que instituyó y fundó el santo vínculo del matrimonio.